Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Quiero comentar algo muy importante, muy fresco. En el marco de los diálogos nacionales sobre la reforma constitucional al Poder Judicial, se presentaron casi todos los ministros, menos uno, creo que Luis María Aguilar ya no se presentó, pero todos los ministros se presentaron en la mesa de diálogos que se está realizando allá en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Senadores, con el propósito de poder dilucidar sobre la reforma al Poder Judicial que está considerado en el Plan C que el pueblo de México le otorgó a Morena y le otorgó también a la próxima legislatura. Y fíjense ustedes que dentro de ello resalta la participación de la ministra del Pueblo. Me refiero a la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien ahora voy a tratar de hacer un resumen de esa participación que hizo Papilla a la Suprema Corte. Papilla. Muy interesante. Escuchen ustedes. Hoy las puertas del Poder Judicial están abiertas al tráfico de influencias y cerradas al pueblo de México. El Poder Judicial es independiente de la ciudadanía, no de los poderes fácticos. No es una apreciación subjetiva. Oigan, qué aseveración de la ministra, ¿eh? Hoy la Suprema Corte o el Poder Judicial no es independiente de los poderes fácticos. ¿Quiénes son los poderes fácticos? Bueno, el poder económico, el poder político de la oligarquía, esos son poderes fácticos. El poder de la prensa chayotera, ese es poder fáctico. Que por cierto, ahorita recuerdo que siendo candidata a aquella señora que les platiqué y le preguntaron que qué opinaba de los poderes fácticos, no supo decir nada. Le tuvo que preguntar a Marco Cortés, oye, güey, ¿qué cosas son los poderes fácticos? Porque no supo contestar. Bueno, es ignorante la señora. ¿Cuál es su posición respecto a los grupos fácticos que operan en el país y si empujará usted las candidaturas ciudadanas? Pero ahora, retomando lo que estamos comentando, está diciendo una gran verdad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial no es independiente de los poderes fácticos. Muy interesante. ¿Es este el Poder Judicial que necesita el pueblo mexicano? Yo creo que no. Cualquier reforma que se apruebe tiene que servir para que cumpla su única misión, garantizar justicia. Hasta hoy ha fracasado en esa labor. La reforma que se propone plantea 3 temas: elección de personas juzgadoras, sustitución del Consejo de la Judicatura por un tribunal de disciplina y un órgano de administración, acatamiento del límite de remuneraciones previsto en el artículo 127 constitucional. La reforma propuesta democratiza al Poder Judicial, lo abre al escrutinio público, obligando a sus titulares a responder al interés general. ¿Cómo ven eso? Importante, en verdad importante. Habla con toda claridad, porque fíjense que los fachos, los prianistas, la derecha conservadora, los adversarios de la Cuarta Transformación, están pregonando de que el pueblo es ignorante y que el pueblo no entiende de qué se trata. Bueno, yo creo que no entendemos, porque yo soy parte de ese pueblo. No entenderemos la profundización de las leyes en su esencia, del por qué, cómo aplicarlas. Tal vez allí no tengamos competencia. Esa competencia, ¿para quién es? Para los abogados, ¿verdad? Para los que litigan, para los que realizan el proceso de defensa o de fiscalización. Para ellos está. Pero que el pueblo no entienda cuáles son las razones del por qué se requiere una reforma al Poder Judicial, perdónenme, fachos, discúlpenme, fachos, pero claro que el pueblo lo entiende perfectamente bien. Y acabamos de escuchar a una ministra, la ministra del pueblo, a Lenia Batres Guadarrama,
precisando justamente las razones que dan lugar a esta reforma propuesta que ya está en discusión y que en la próxima legislatura, que empieza el 1 de septiembre, seguramente se va a someter a votación. La reforma garantiza que de una vez por todas se cumpla con el límite de las remuneraciones de las personas servidoras públicas impuesto hace 14 años, cuyo abuso sigue generando indignación a nuestro pueblo. A esta reforma histórica quisiera contribuir con una propuesta complementaria que entrego a esta soberanía. Propongo limitar a los órganos del Poder Judicial para que respeten claramente la Constitución, empezando por la Suprema Corte. Limitar sus interpretaciones y resoluciones, absteniéndose de revivir normas que el Congreso de la Unión ha abrogado y derogado, y de emitir estándares, lineamientos o parámetros dirigidos a regular la función ejecutiva o legislativa. Limitar la invalidación de leyes para que proceda solo cuando se actualice algún contenido realmente inconstitucional. Eliminar la invasión judicial en nombramientos de funcionarios de la administración pública y de magistrados de tribunales administrativos o agrarios. Transparentar la actuación de los órganos jurisdiccionales, abriendo las sesiones de la Suprema Corte, publicando los proyectos de sentencia e incorporando la realización de audiencias públicas en las que puedan manifestarse actores que no sean parte en los juicios. Suprimir la manipulación de tiempos de resolución y la asignación arbitraria de casos a ministras y ministros en la Suprema Corte. De acuerdo con nuestra Constitución, no existe la supremacía judicial, sino la supremacía constitucional y el equilibrio de poderes. Eso es muy importante. No existe la supremacía judicial. Existe la supremacía constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Amigos y amigas, para que los fachos lo entiendan, quiere decir que el poder judicial no puede estar por encima de los otros dos poderes. Sin embargo, la actuación actual del poder judicial ha sido siempre el de aplastar al poder legislativo y al poder ejecutivo. Sin embargo, la ministra Lenia Batres Guadarrama hace una propuesta perfectamente clara y quiero que sean ustedes quienes puedan diseminar este video porque lo estamos hablando con la sencillez como lo planteó la ministra del Pueblo. ¿Para qué? Para que la gente comprenda y no vaya a caer en esa sensación de que en el pueblo somos ignorantes y no sabemos lo que queremos y que por lo tanto no estamos preparados para ello. Si bien el Poder Judicial debe abstenerse de invadir facultades de otros poderes, creo razonable que expanda sus propias facultades. Esta reforma es una oportunidad para revisar los mecanismos de cumplimiento de ejecutorias de juicios constitucionales para sustituir la desproporcionada destitución y consignación penal de personas servidoras públicas como únicas medidas garantes de las sentencias. Propongo que se revise también quién tiene la última palabra en la interpretación constitucional. Creo que debe ser compartida por los poderes de la Unión para eliminar la indebida supremacía judicial que existe de facto. Imagínense eso nada más. Qué puntual la ministra. De verdad que yo admiro ese valor que estando en la cúpula no perdió la sencillez como parte del pueblo. Situación que han perdido casi todos los que han sido propuestos, incluyendo propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se les propuso porque se consideraba que podían ellos de alguna manera ser sensibles
porque eran sensibles al pueblo. Pero cuando llegaron allá y empezaron a sentir los privilegios de la remuneración económica quincenal y mensual y de todas las cosas que tienen ellos a su favor, se olvidaron y traicionaron a la Cuarta Transformación y traicionaron al propio presidente de la República. Situación que la ministra Lenia Batres Guadarrama no es en ese sentido. ¿Qué concepto tiene la población de la Suprema Corte? Nosotros lo hemos dicho, el presidente lo ha repetido innumerables veces en las mañaneras. Se dice en todos lados, en los cafés, en los mercados, en todo, que la justicia no hace justicia al pueblo, porque en el pueblo hay un sentimiento claro que lo precisa justamente la ministra Batres Guadarrama. Escuchen ustedes. Permanentemente llegan casos a la Corte en los que se defrauda la justicia, la defensa, el procedimiento, la instancia y quedan en absoluta impunidad. Las principales víctimas de esta ausencia de garantías jurisdiccionales son las personas más humildes. Si difícilmente pueden acceder a una defensa, es más constante que encuentren abusos que justicia en las y los abogados o los jueces mexicanos. Para nuestra población, la justicia en México es cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, abusiva, misógina, racista, clasista, corrupta, parcial. En una palabra, es injusta. ¿Cómo ven? ¿Saben qué? Firmo todo lo que acaba de decir la ministra Batres. Lo firmo. Es eso. Así de sencillo para la población, ¿entendido? La justicia es cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, abusiva, misógina, racista, clasista, corrupta, parcial. En una sola palabra, remata, injusta. La sociedad mexicana demanda que las personas juzgadoras respondan a los intereses públicos y sociales, sean confiables, rindan cuentas y actúen con transparencia, honradez, racionalidad y decencia en el uso del gasto público, con sensibilidad y conciencia social, con solidaridad hacia el que sufre, con humildad y vocación de servicio. Las y los impartidores de justicia no somos dueños del Poder Judicial. Su único propietario es el pueblo mexicano, que tiene en todo momento el inalienable derecho de modificarlo como parte esencial de su forma de gobierno. Muchas gracias. A compartir, camaradas, a darle like si les gusta y a suscribirse si no lo han hecho. Y si tienen que decirnos algo, escríbanoslos allí en la caja de sugerencias. Nosotros los leemos. No podemos contestar a todos, pero los leemos y nos da mucho gusto, aunque algunos nos golpean, pero la mayoría reconoce nuestro trabajo en este canal de Víctor Ancheita OFC, Línea Directa.